Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? En esta mesa vamos a tratar dos de los autores más interesantes del siglo XX, ambos ya fallecidos, uno de los cuales tiene una buena cantidad de lectores en nuestro país desde hace tiempo, que es Dino Buzzati, y el otro está empezando a difundirse recién en los últimos años, que es Milorad Pavić. Pero yo lo escucho a ustedes, ¿eh? Pero yo sí lo escucho. El nombre del señor. Milorad Pavić. Pavić con C final. Nos acompañan dos profesores, ambos de la Universidad de Belgrado, ¿no? Sí. Ambos de la Universidad de Belgrado, para que tengan un primer acercamiento con la obra de Pavić. Primero va a tomar la palabra el profesor Aleksandar Jerkov, ¿no? ¿Se pronuncia? Sí. Es catedrático de literatura serbia del siglo XX en la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado, director de la Biblioteca Universitaria de Belgrado también, y va a ser traducido Sí, por mí. por la profesora Xenia. Difieren la pronunciación de cómo se escribe, ¿no? De ahí la dificultad. Vulović. La profesora enseña literatura hispanoamericana en el Departamento de Estudios Ibéricos de la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. Trabaja en relaciones entre la literatura serbia y la literatura hispanoamericana y va a oficiar hoy como oradora y como traductora también. Profesor, cuando quiera. Well, ladies and gentlemen, I'll just say a few words in English, and then we'll ask my dear colleague and former students to interpret my words. I just would like to thank you for being here, for this invitation, and great opportunity that I have a chance to address my favorite writer, Milorad Pavić, and his work of art here in Argentina. This is my first trip to Buenos Aires, and I'm delighted, truly. I'm learning a lot, and I'm enjoying immensely being here. And I hope that I will not disappoint you too much. Jacques Rancière, a French essayist, wrote a book about the professor who knows nothing. I praise myself to know something about Pavić, but actually it would be much more fun if I came here knowing nothing about anything. But then we'll see. I'll try to talk about issues of poetics and fantastic and fantasy in Pavić and contemporary Serbian fiction. I guess that we have understood each other properly I preći ćemo na srpsko-hrvatski jezik. Srpska književnost se razvija od srednjeg veka i ona pripada jednoj grupi književnosti koje su vezane za slovensko i vizantijsko nasleđe. La literatura serbia pertenece a un grupo de literaturas eslavas que combinan en su origen las literaturas bizantinas y eslavas en general. Veliki trenutak slave srpska književnost je imala u 19. veku, jer je tada Evropa upoznala našu folklornu tradiciju i usmenu literaturu. Un gran momento para la literatura serbia en el mundo fue en el siglo XIX, cuando la literatura mundial llegó a conocer nuestra literatura folclórica y también de conocer sus riquezas grandes. Veliki nemački pisci i proučavaoci duhovnih nauka videli su u usmenoj književnosti koja je nastajala na teritoriji Balkana dokaz pravilnosti razvoja svetske civilizacije i istorije duha u Evropi. Grandes investigadores alemanes han encontrado en la literatura oral serbia la prueba definitiva de la
evolución de la literatura en general. Tako su braća Grimm i Goethe pozdravljali naš folklor, a Goethe je prevodio našu usmenu književnost. Así, los hermanos Grimm y Goethe brindaron a nuestra literatura oral y Goethe también traducía nuestros poemas orales. U rečenici u kojoj se prvi put spominje svetska književnost, Weltliteratur, Goethe se osvrće na književnost Kine, Dalekog istoka i na srpsku književnost. En la primera frase, cuando aparece el término de la literatura mundial o Weltliteratur, Goethe menciona a la literatura china y literatura serbia en precisamente poemas populares serbios. Tako se dogodilo da jedna izuzetno mala književnost, jednog malog naroda, dobije jedno veoma značajno mesto u celom jednom konceptu književnosti 19. i 20. veka. Así pasó que una literatura pequeña de un pueblo pequeño llegó a tener un lugar muy importante en la literatura en general del siglo XIX y del siglo XX. Ali nemojte se plašiti, iako ste u rukama jednog starog profesora, ja neću govoriti satima o istoriji književnosti, nego je ovo važno zbog jedne poente vezane za samog pisca Milorada Pavića. Pero no tengan miedo, no voy a hablar por horas enteras sobre la historia de la literatura, sino que estoy apuntando estos momentos porque son muy importantes para nuestro escritor de hoy. Jer je Milorad Pavić najviše svetski pisac u savremenoj srpskoj književnosti 20. veka i pisac koji je potpuno otvoren prema pojmu svetske književnosti. Porque Milorad Pavić es el más mundial de todos los escritores serbios contemporáneos y es un escritor más abierto a la literatura mundial. Tačno pre 30 godina on je objavio jednu knjigu koja je najpopularnija srpska knjiga u 20. veku, a reč je o romanu Hazarski rečnik. Exactamente, hace 30 años Milorad Pavić publicó su novela más famosa, la novela más famosa serbia quizás, el Diccionario Hazaro. I ta knjiga ima veoma vezi sa hispanoameričkom književnošću, jer se u njoj pojavljuje nekoliko važnih osobina koje su takođe odlike hispanoameričke književnosti, koja je 60. godina postala veoma popularna u Evropi, kao što znate. Ese libro tiene algunos rasgos muy similares a los rasgos de la literatura hispanoamericana, algunos elementos que pertenecen a la literatura hispanoamericana que llegó a ser muy popular en Europa en los años 60 del siglo pasado. I veze ovoga pisca i ne samo ove njegove knjige sa autorima kao što su Borges i Cortasar su veoma značajne za ceo njegov opus i za savremenu srpsku književnost. No solo en este libro, sino en otros también se ven las relaciones entre este autor y Jorge Luis Borges y Julio Cortázar y muestran unos rasgos decisivos para la obra de Milorad Pavić en general. Hazarski rečnik je preveden gotovo na sve veće jezike u svetu i doživao je neverovatnu popularnost, bio je jedna od 10 najprodavanijih knjiga na angloameričkom području, na engleskom jeziku u toj godini. El Diccionario Hazaro es traducido a casi todas las lenguas del mundo y fue uno de los 10 libros más populares en el ámbito de la lengua angloamericana, es decir, del inglés. Ali to nije knjiga koja je popularna i koja je pisana kao što su bestselleri. Naprotiv. Šta više, za tu je knjigu rečeno da je to poslednji vizantijski roman. Pitamo se i vi i ja, kako je moguće da jedna tako komplikovana knjiga, koja ima strukturu rečnika, postane tako čitana i toliko popularna u celom svetu? Pero ese libro no fue escrito como un libro popular, como un bestseller. A veces se dice para el Diccionario Hazaro que es la última novela bizantina. Y nos tenemos que preguntar cómo es posible que una novela con su estructura tan compleja, que se parece con la estructura del diccionario, puede llegar a tanta popularidad. Pre te knjige Pavić nije bio tako poznat pisac, čak ni u srpskoj književnosti.
Bio je poznat po tome što je bio profesor istorije književnosti i veliki stručnjak za književnost 18. veka, posebno za barok. Antes de ese libro, Pavić no fue tan popular, ni siquiera en Serbia. Era conocido como profesor de literatura serbia, en particular de literatura del siglo XVIII, en especial de barroco. Objavio je pre toga 2 lepe zbirke pesama, zatim je objavio 2 knjige priča i nešto što pomalo liči na roman. Prvi je jedan mali književni opus, ali sve do hazarskog rečnika on nije bio važan ni u srpskoj književnosti. Antes del diccionario Hazaro, Milorad Pavić publicó 2 antologías poéticas, 2 antologías de cuentos, una obra que se parece a la novela, pero no tuvo importancia literaria que consiguió después con el diccionario Hazaro. Još bih spomenuo da je posebno interesovanje za književnost fantastike u bivšoj Jugoslaviji bila najsnažnija sredinom i krajem 60. godina i da je tada, početkom 80. zapravo bilo sve manje pisaca koji pišu fantastičnu literaturu. El interés para la literatura fantástica en Serbia crece y se encuentra en su cima en los años 60 y en los años 80 ya no había autores que escribían literatura fantástica. U hrvatskoj književnosti postoje jedan veoma zanimljiv krug pisaca koji su čak sebe nazivali Borgesovcima. En la literatura croata hubo un círculo de escritores que llamaban a sí mismos los borgesistas. A jedan od prvih prevoda Borgesa objavljen je u Beogradu i izašao je u jednoj veoma lepoj biblioteci koju je uređivao možda najznačajniji srpski pesnik druge polovine 20. veka i biblioteka se zvala Maštarije. La primera traducción de Borges salió en Belgrado en una edición muy bonita dirigida por uno de los poetas más importantes de literatura serbia y llevaba el título de Ficciones. Tako se može reći, pošto je hazarski rečnik knjiga koja je obeležena takođe fantastikom i fantazijom, a takve su bile i Pavićeve priče, pisane pre ovoga romana, da je velika popularnost njegovog dela na neki način i rehabilitacija, afirmacija fantastike ponovo. Como el diccionario Hazaro tiene muchísimos elementos de la literatura fantástica y de fantasía también, como sus cuentos que escribía antes, podemos decir que la fama del diccionario Hazaro debe mucho a esa rehabilitación o afirmación de la literatura fantástica. Gde su izvori Pavićeve fantastike? Paradoksalno, ali zapravo samo na prvi pogled paradoksalno, Pavićevi izvori fantastike su u njegovom izvanredno dobrom poznavanju istorije kulture srpske, hrvatske, slovenske na tome terenu, srednje evropske i razvoja baroka u svetskoj književnosti. ¿Cuáles son los orígenes de lo fantástico en la obra de Pavić? Puede sonar un poco paradójicamente, pero se encuentran en sus conocimientos profundos de la cultura, de la historia de la cultura serbia, croata, de la Europa media y también de la cultura bizantina y barroca. Njegova prva zbirka pesama izvala se Palimpsesti. Ona je na čudan način koristila tu kulturnu građu iz istorije srednjeg veka i ranog istorije građanstva na teritoriji tadašnje Balkana. Su primera antología poética, que llevaba el título Palimpsestos, fue una mezcla de la historia cultural de nuestra región, también como del siglo medio, de la Edad Media, perdón, también de los primeros años de la civilización de la burguesía en Serbia. Ali srpska kultura ima jednu neobičnu osobinu, a to je ona ima 2 tačke diskontinuiteta u novijoj istoriji. La cultura serbia tiene un rasgo muy peculiar. Ella tiene 2 puntos de discontinuidad en su evolución contemporánea.
Srbi su se u drugoj polovini 16. veka pobunili protiv Turaka, njihova je pobuna ugušena i u narednih 50 godina do početka 17. veka srpska kultura je zapravo nestala. Los serbios se rebelaron contra los turcos en el siglo XVI, pero esa rebelión fue fue suprimida, gracias. Fue suprimida y hasta el siglo XVII la cultura serbia casi no existía. Tako da između 1610. i 1710. godine imate tragove pismenosti, ali nemate pravu književnost i pravu kulturnu produkciju. Entre los años 1610 y 1710 se pueden hallar algunos pequeñas huellas de no de literatura, pero de ser literatos en Serbia. Književnost koja je nastajala u 18. i početkom 19. veka bila je vezana mnogo više za Austriju i za, dakle, tradiciju Evrope onoga doba. La literatura del siglo XVIII y XIX fue más relacionada con Austria y con literatura europea de ese periodo. Zato je nasleđe srednjeg veka, Vizantije i književnost, dakle, onih ranijih perioda, bila praktično zaboravljena. Por eso la literatura de la Edad Media y de la Bizantia era casi olvidada en ese periodo. Sredinom 19. veka, međutim, promenjen je jezik. Sin embargo, en la mitad del siglo XIX, los serbios cambian su idioma. Ranije se pisalo na jednom jeziku starinskom koji je bio više slovenski i više vezan za zajedničko slovensko nasleđe, a sredinom 19. veka počelo se pisati na narodnom govoru i na narodnom jeziku. Antes los serbios escribían y hablaban en una lengua que se parecía más a las lenguas eslavas en general, y en la mitad del siglo XIX empiezan a hablar y escribir en su lengua popular. Tako je opet ova književnost iz 18. i sa početka 19. veka zaboravljena. Así de nuevo se olvida la literatura serbia del siglo XVIII y siglo XIX. Pavić je na tome zasnovao jedan važan aspekt svoga književnog dela, jer je počeo da nas podsjeća na ono što smo zaboravili. Pavić basa exactamente en eso un gran aspecto de su obra, acordándonos de lo que ya habíamos olvidado antes. I zato on često piše o tom srednjevekovnom nasleđu, o tradiciji Balkana, o grčkim korenima srpske kulture i o baroku i o kulturi Evrope u srpskoj književnosti. Por eso Pavić escribe sobre la Edad Media, sobre los Balcanes, las orígenes griegas de la cultura serbia y sobre todo de la cultura barroca en Serbia. To je toliko nepoznato da deluje kao da je sve izmislio. Eso es tan desconocido que parece ser casi imaginado. Tamo gde piše na osnovu dokumenata istorijskih izvora, savremeni čitalac ima utisak kao da je to plod čiste mašte. Cuando escribe basándose en los documentos históricos reales, el lector contemporáneo tiene la impresión de leer la ficción y no hechos históricos. A onda dolaze još dve njegove važne osobine. Prva je naravno bogatstvo fantazije, ne fantastike, fantazije. Entonces llegan dos características importantes de la literatura de Pavić, que son la importancia de la fantasía en su obra, de fantasía, no de la literatura fantástica. Druga je ogromna ljubav, želja, volja za onim što je neobično, za onim što je čudno, provokativno i za onim što je naturalističko. Entonces viene también su amor por todo lo raro, insólito, poco conocido, también naturalista. Tako vidite kako se slažu slojevi kulture u njegovom delu i kako njegova poetika polako gradi od jedne vrlo čvrste kulturno-istorijske osnove, stvari koje deluju sve neobičnije i neobičnije. Así se construye la poética de Pavić, que parte de un fundamento muy firme
y construye otros niveles. Istorija već deluje neobično i čudno jer nam je nepoznata. Zatim, sloj njegove fantazije, mašte, učini da taj sloj bude još neobičniji. A onda njegova želja da nađe nešto skroz neobično čini stvar preko svake mere neobične. La historia ya nos parece bastante rara porque no la conocemos, entonces Pavić añade un nivel de su fantasía, de su imaginación y además de todo eso, añade su amor por lo insólito, por lo extraño y todo eso parece completamente extraordinario. Nije prilika da ulazimo u sve detalje i u teoriju metafore, ali samo da vas podsjetim da metafora i nastaje takvim jednim preokretom gde se iz nekadašnjeg poređenja dolazi do tog povezivanja gde vi ne znate unapred zbog čega su dve stvari dovedene u vezu i time zapravo otkrivate ono što je za njih važno. No es un lugar para hablar de metáforas, pero solo quiero acordarnos que la metáfora exactamente se basa en este giro que parte del símil y después viene a la relación que no sabemos por qué se establece, pero nos revela algunos rasgos nuevos y hasta entonces desconocidos. Takav poetički postupak kojim se gradi zapravo svaki trop, takav je poetički postupak kod Pavića postao figura koja obuhvata celo njegovo delo. Ese procedimiento poético que contiene un tropo llegó a ser una figura que contiene toda la literatura de Pavić. Njegova prva zbirka priča zove se Gvozdena zavesa, što je pojam koji svi dobro poznajemo iz istorije i politike. Su primera antología de cuentos tiene el título La cortina de hierro, que es un término que todos conocemos muy bien de la política. Ali u celoj zbirci nema ni jedne jedine rečenice o politici i odnosu Zapadne Evrope i Sovjetskog saveza ili Istočnog bloka. Pero en toda la antología no hay ni un solo cuento que tiene que ver con la política y con las relaciones entre la Europa de Oeste y Rusia. Tako je Pavić još 60. godina zapravo tu gvozdenu zavesu video u stvarima kulture i razlikama kultura, a ne u razlikama politika. Ya en los años 60, Pavić ve esa diferencia no en la política, sino en la cultura de estos países. Dakle, hteo da pokaže dublje razlike koje postoje, a ne samo one koje su ideološke. Quería mostrar las diferencias más profundas que existen, no solo las diferencias ideológicas. I da bi to prikazao, dao je imenima junaka jedne svoje priče i upravo tako ih je nazvao. Dakle, jedna junakinja je Evropa, drugi junak je Balkan, ali se to ne zna sve do kraja priče, tako da je cela priča jedna vrsta zagonetke. Así forma un cuento suyo en una forma de un enigma, donde da los nombres a los personajes, a los protagonistas, donde una protagonista se llama Europa y otro se llama Balcanes, pero eso no sabemos hasta llegar al final de ese cuento. I vi čitate celu priču misleći da je zapravo reč o jednoj neuspeloj ljubavnoj storiji. Y nosotros leemos el cuento pensando que se trata de una fracasada historia de amor. A onda vam se na kraju kaže da se junaci zovu Evropa i Balkan i da je zapravo reč o jednoj neuspeloj ljubavi koja ima mnogo šire razmere. Y al final descubrimos que los personajes se llaman Europa y Balcanes y que de verdad se trata de una historia fracasada pero de otras dimensiones. To jest, mi bismo kao cela kultura strašno želeli da nas Evropa voli, ali ne bismo smeli da kažemo da je uvek to slučaj. Nosotros como una cultura entera queríamos mucho que Europa nos ame, pero no podríamos decir que eso es siempre la verdad. Ali imajte na umu, to su 60. godine, ne 90. 30 godina pre problema koji su se javili u bivšoj Jugoslaviji. Pero tengan en cuenta que se trata de los años 60 y no de años 90, cuando surgieron todos los problemas nuestros con la Europa. Druga njegova zbirka priča zove se Konji Svetoga Marka. Su segunda antología de cuentos lleva el título Los caballos de San Marcos. To su čuveni konji Svetoga Marka koji su u Veneciji i za koje se misli da kad se pomere jedno carstvo mora da propadne.
Son los caballos famosos que se encuentran en Venecia y para los cuales se piensa que cuando uno de ellos se mueve, un reino debe fracasar. Šta mislite, koliko ljudi u Evropi zna da to nisu konji koji pripadaju Veneciji, nego da su to konji doneti iz Vizantije, kada je latinska Evropa, to jest upravo Mleci Venecija, osvojila Carigrad 1204. godine? ¿Qué piensan? ¿Cuánta gente sabe que de verdad se trata de los caballos que fueron traídos desde la Bizantia a la Venecia cuando fracasó el reino bizantino? Pavić je, dakle, pisao, govorio o tim podelama kulture koje postoje u Evropi i u svetu, ali je pisao sa velikom voljom da se one prevladaju, da se prekorače granice. Pavić escribía sobre estas diferencias culturales y abismos que se abren entre diferentes culturas, pero con un esmero fuerte de unirlas y de llevarlas junto. I to daje poseban smisao i značaj obliku njegovog najpoznatijeg romana Hazarski rečnik. Y eso da un sentido muy específico a su novela más importante, Diccionario Hazara. Ta se knjiga, kao što znate, sastoji od 3 različita rečnika. Ese libro contiene, como saben, 3 diferentes diccionarios. Jedan je hrišćanski, jedan je islamski, jedan je jevrejski. Un cristiano, otro judío, el tercero musulmán. I u svakom od ta 3 rečnika postoje odrednice, delovi koji govore o istim stvarima, ali iz različite perspektive. Y en cada uno de esos diccionarios existen entradas que hablan de los mismos términos, pero desde las perspectivas diferentes. Dakle, ako je ovaj roman jedinstvena celina, onda je on to samo zato i po tome što uspeva da prevaziđe razlike koje postoje između njegovih delova. Si esta novela es un conjunto único, es esto porque puede superar todas las diferencias que surgen entre estas diferentes culturas. Veliki uspeh ovoga romana, dakle, bio je neka vrsta dokaza kako u srpskoj književnosti, u njenoj savremenoj poetici, postoji jedna želja da se stvari vide iz jedne šire perspektive i da se razlike prevaziđu. El éxito de esta novela es una prueba de que en la cultura serbia existe el deseo muy fuerte de superar todas las diferencias y de mirar las cosas desde una perspectiva más amplia. Ali ako mislite da je Pavić izmislio oblik romana koji izgleda kao rečnik, moram da vam kažem da se varate. Pero si piensan que fue el Pavić que inventó una novela que se parece al diccionario, tengo que decirles que eso no es la verdad. Poneko od vas će se setiti da ima pisaca koji su o tome govorili ili pravili neke knjige koje pomalo liče na to, kao što su Flaubert ili Ambrose Bierce. Algunos de vosotros van a acordarse de que existen algunos escritores que hablaban de este tipo de libro que se parecía al diccionario, como son Flaubert o Ambrose Bierce. Međutim, Vuk Stefanović Karadžić, koji je promenio srpski jezik u 19. veku, je u svoj rečnik još na početku 19. veka unosio cele priče. Pero Vuk Stefanović Karadžić, que fue el que cambió nuestra lengua en el siglo XIX, escribía historias enteras en su diccionario de la lengua serbia. Autor pre Vuka Stefanovića Karadžića, Dositej Obradović, i pisac pre Milorada Pavića, najpoznatiji srpski pisac pre njega, savremeni, Danilo Kiš, obojica su se poigravali sa mogućnostima pisanja u obliku rečnika. El escritor antes de Vuk Stefanović Karadžić, Dositej Obradović, y un otro escritor serbio que escribía antes de Pavić, Danilo Kiš, los dos jugaban con esta idea de escribir novelas en la forma de diccionario. U tome oblik toga romana nije puka izmišljotina, nije puki artificijalni proizvod, nego je nešto što proizlazi iz jedne istorije kulture. Así, la forma de la novela de Pavić no es solo un producto artificial, una mera ficción, sino el resultado de una tradición literaria en Serbia. I jedan od najznačajnijih teoretičara književnosti druge polovine 20. veka, Hans Robert Jauss,
napisao je za taj roman 1995. godine, da je to knjiga koja je najviše dokaz religijske tolerancije u istoriji svetske književnosti. Y uno de los teóricos más importantes de la literatura, Hans Robert Jauss, escribió en el año 1995 que el diccionario Hassaro presenta la prueba de la máxima tolerancia de la religión que existía en tiempos eternos. Ono što je fantastično u ovome romanu, dakle, izgrađeno je na snažnim, čvrstim, kulturnim i istorijskim osnovama. Lo que es fantástico en la novela de Pavić se basa en los firmes fundamentos culturales y históricos. A šta je izmišljeno? ¿Y qué es lo que es imaginado? Sve. Todo. Sve je izmišljeno zato što on priča o jednom sporu koji je vođen, o kome mi istorijski gotovo ništa ne znamo. Él habla de una disputa que es histórica, pero de la cual nosotros no sabemos casi nada. Spor je o tome koji će se religiji privoliti, koji će religiju prihvatiti Hazari, koji su posle tog spora nestali iz naše historije. Esta discusión, este debate, se trataba el tema de la religión que van a aceptar los házaros, que después de su acepta de una religión van a desaparecer del mundo. I hazarski rečnik povezuje kraj 20. veka sa krajem prvog milenijuma, tako da se motivi, teme, junaci i događaji sve vreme sele unutar tih 1000 godina. El diccionario Hassaro relaciona las finales del siglo XX con las finales del primer milenio y los motivos y personajes cambian y resurgen en las dos partes de la novela. Junaci vide ono što se ne vidi. Los personajes ven lo que no se puede ver. Snažnije doživljavaju ono što ne postoji nego ono što im se događa. Sienten más fuertemente lo que no existe de lo que les pasa. Oni su uvek tamo gde nisu. Siempre están en el lugar donde no están. I ceo roman mora da dođe do onoga što ne postoji. Y toda la novela debe llegar al punto que no existe. Nema kraja. No tiene fin. Naravno, Pavić je napisao i druge knjige. Claro, Pavić escribió muchas otras obras. On je jedan od najvećih pripovedača 20. veka i ima sigurno barem 50 antologijskih priča. Es uno de los cuentistas mejores del siglo XX y tiene seguramente al menos 50 cuentos antológicos. Te se priče kreću u najneobičnijim pravcima, praktično po celom svetu. Estos cuentos van en direcciones más diversas casi en todo el mundo. I jedan njihov izbor sam imao priliku da ja napravim, koji upravo pokazuje, dakle, koliko je širok svet Pavićevih proze. Una selección de estos cuentos yo tuve la oportunidad de hacer que muestra cuál es la dispersión de los cuentos de Pavić. Pavić je, dakle, ne samo time što je putovao po celom svetu i što su svuda objavljivane njegove priče, i ne samo tome što je u svom najznačajnijem delu govorio o jednom sporu u kojem se susreću i različiti kontinenti, nego je uopšte u svome pisanju bio svetski pisac. Pavić no solo viajaba por el mundo entero y sus obras fueron publicadas por el mundo entero. En su novela más importante, él escribe sobre una disputa de dos continentes diferentes y se muestra como un escritor mundial. Posebno su za njega značajni antička Grčka i Vizantija. Para él son de importancia excepcional la Grecia antigua y Bizantia. Mediteran i Srednja Evropa. El Mediterráneo y la Europa media. I oni prostori u kojima su Srbi živjeli od Trsta do Harkova u današnjim Ukrajini. Y todas las tierras donde vivían los serbios, desde el Trieste hasta el Harkov en la Ucrania de hoy. U svom poznom delu ostavio je jedan roman. En su obra más tardía dejó una novela koji govori o Veneciji sa posebnom delikatnošću i pažnjom. Que habla de Venecia con sutileza y atención excepcionales. I prati sudbinu srpskih pisaca koji su živeli u Trstu i u Veneciji u 18. veku. Y habla del destino de escritores serbios que vivían en Venecia en el siglo XIX.
Interesantno je da u toj knjizi sa stanovišta fantastike pokušava da ode sa onu stranu smrti. Es interesante que en este libro, hablando de lo fantástico, Pavić intenta ver más allá de la muerte. Ali ne da bi izmišljao zombije, horore i neka čuda, Pero no para hablar de zombies, de novelas de terror o algo similar, ne da bi izmišljao spasenje ili iskušenja koja nas čekaju pre spasenja, no para hablar de nuestra salvación o de diferentes cosas que tenemos que hacer antes de nuestra salvación, već da pokaže da postoji jedno duhovno telo u nama i da postoji sudbina posle smrti. sino para mostrar que existe un cuerpo espiritual en nosotros y que sigue viviendo después de la muerte. To pričam da pokažem koliko je on bio ambiciozan pisac. Eso digo porque quiero mostrar la ambición de este escritor. Jer treba biti veoma ambiciozan pisac da biste na nov način drugačije interpretirali našu judeo-hrišćansku tradiciju i naše poimanje kulture i vremena. Ya que hay que ser un escritor bastante ambicioso para tener ganas de mostrar nuestra cultura judeocristiana de una manera nueva. Sa jedne strane, dakle, on je autor duboko ukorenjen u toj kulturi, sa druge strane, pisac koji stalno hoće da iz nje izađe u neki drugi prostor. Por un lado, Milorad Pavić es un escritor con raíces muy profundas en nuestra cultura, pero de otro, quiere salir de ella constantemente. Zato su njegove knjige bile veoma čitane i u onim kulturama koje nisu judeo-hrišćanski zasnovane. Por eso sus libros fueron muy leídos incluso en los países que no pertenecen a la cultura judeocristiana. Recimo u Koreji, Por ejemplo, en Corea, u Azerbejdžanu. Azerbaiyán. A danas njegova bista stoji u Moskvi pored biste Aleksandra Puškina i Jamesa Joycea. Y hoy en día su estatua está en Moscú, adelante de las vistas de Alejandro Puškin y de James Joyce. Bio je pisac koji je valjda jedini autor pored Umberta Eka koji je bio profesor književnosti i koji je napravio pravu veliku književnu karijeru. Fue quizás el único escritor, además de Umberto Eco, que fue un profesor de literatura que llegó a tener una carrera literaria muy importante. Ali sramota me da vam kažem, bio je mnogo bolji pisac od Umberta Eka. Pero me corro un poco de decirles que fue mejor escritor que Umberto Eco. To deluje dosta ambiciozno kad to kaže jedan profesor koji dođe iz Beograda. Eso parece bastante ambicioso cuando lo dice un profesor que viene de Belgrado. I ja izuzetno cenim Umberta Eka i poznajem ga. Y yo estimo mucho a Umberto Eco y lo conozco. On je veliki tumač književnosti i izvanredno značajan pisac 20. i 21. veka. Es un gran crítico literario y un escritor muy grande del siglo XX y XXI. Ali kao što bi se vrlo malo vas dvoumilo između imena Ruže i nekog romana Dostojevskog, Pero como muchos de nosotros no tenían dudas entre el nombre de la rosa y alguna novela de Dostoyevski, tako se ja uopšte ne bih dvoumio između Umberta Eka i Milorada Pavića, iako su po mnogo čemu slični i povezani. de misma manera yo no tenía dudas en elegir entre Milorad Pavić y Umberto Eco, aunque son muy similares en diferentes rasgos. Postoji u književnosti nešto što je sa onu stranu znanja, sa onu stranu istorije, ono što prevazilazi mogućnosti logičkog semiotičkog kombinovanja. Hay en la literatura algo que va más allá del conocimiento de la historia, que supera las leyes lógico-semióticas. Tumači književnosti, kao što je bio Emil Steiger ili Martin Heidegger, su to zvali zagonetka, enigma. Los críticos literarios, como fueron Emil Steiger y Martin Heidegger, lo llamaban enigma. Kad se ta tajna razume, vi osjećate jednu veću istinu od one istine koja nam je svima poznata. Cuando se entiende ese secreto, se conoce una verdad más grande de la verdad que antes conocíamos.
I ja sam želeo da dođem u Buenos Aires, da sa vama podelim delić te istine koje je nešto čemu sam posvetio svoj profesionalni život. Y yo venía a Buenos Aires para compartir con ustedes una parte pequeña de este secreto a la cual yo dediqué mi vida profesional. Zato vam najlepše hvala na strpljenju i prilici da o tome nešto kažem. Le agradezco por su atención y la oportunidad de decir algo sobre esto. And many praises to my young colleague who interpreted all I said. Sigo ahora. Como un poco menos experienciada en estos asuntos, yo tengo todo escrito y por eso voy a leer. Como dijo profesor, Jerko Milorad Pavić se considera como el fundador de la literatura fantástica serbia posmoderna y su novela Diccionario Hasaro, una obra fantástica por excelencia. Aparecen también de vez en cuando las descripciones de la obra de Pavić como mágico realista o perteneciente incluso a lo real maravilloso. Pero uno debe tener en cuenta que los críticos que llegan a estas conclusiones, que pueden parecer tan disímiles, no las contraponen. Están de acuerdo que los términos lo fantástico, el realismo mágico o lo real maravilloso solamente son maneras diferentes de decir lo mismo. La participación en un encuentro internacional de literatura fantástica, es más, en un encuentro internacional de literatura fantástica que tiene lugar en Buenos Aires, en un país con muy ricos tanto la tradición literaria de este género como su pensamiento teórico, sin embargo nos hace cuestionar la denominación correcta para la literatura de Pavić. Eso no significa que pretendamos resolver la discusión que está vigente durante más de un medio siglo y decir de manera definitiva qué significan estos términos, sino que nuestro propósito es examinar el uso de esos términos en el ámbito serbio de la crítica literaria y ver cómo se relacionan con la obra de Milorad Pavić, que además de formas fantásticas tradicionales, expone una bastante excepcional. En cuanto uno intenta llegar a saber qué se entiende de verdad bajo estas nociones, siente muy claramente que está entrando en aguas turbulentas. Cada uno de estos términos es problemático en sí mismo, como lo son casi todas las nociones de teoría literaria cuando se discuten más a fondo, pero las confusiones verdaderas emergen en la hora de compararlas. La historia del término lo fantástico es bastante larga y compleja, con primeros esfuerzos teóricos de percibirlo como un tema serio y digno de los análisis profundos en la mitad del siglo XX. La mayoría de enfoques definen la expresión lo fantástico en relación con lo real, lo cotidiano o lo habitual. Lo fantástico se contrasta con la realidad extratextual, sale fuera de lo cotidiano, desafía a lo habitual. El hecho de que sea esencial que lo irreal irrumpe la realidad empírica establecida en la obra literaria distingue lo fantástico puro de otros géneros que parten desde la realidad y crean sus propios mundos, es decir, de la ciencia ficción y de la fantasía. Pero el mismo hecho acerca la literatura fantástica pura a otros tipos de convivencias literarias del mundo real e irreal, al realismo mágico y al real maravilloso. El término realismo mágico transformó su significado de forma drástica. Empezó más como acercamiento a la realidad que como su mezcla con lo fantástico, lo que llegó a denotar más tarde. Numerosos críticos y teóricos literarios han tratado de delimitar las características del realismo mágico teniendo en cuenta la literatura fantástica. Y puede ser que la mejor aclaración afirma que el realismo mágico, a diferencia de la literatura fantástica, representa la existencia no problematizada de lo irreal y lo cotidiano. Los protagonistas no dudan en lo fantástico, no procuran explicarlo con enfermedades mentales o episodios oníricos. Lo irreal no les causa espanto ni angustia, lo aceptan como una parte integrante de su realidad. Otras definiciones esclarecen las diferencias entre lo fantástico europeo y el realismo mágico, poniendo el relieve en la oposición Europa-América Latina y sosteniendo que el realismo mágico surge como efecto de las influencias europeas en el suelo latinoamericano, enriquecido por las culturas y tradiciones indígenas y afroamericanas.
No obstante, exactamente este rasgo lo comparten el realismo mágico y el lo real maravilloso americano. Paradójicamente, muchos teóricos aclaran que la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico depende de la historia demográfica y del carácter sociológico del país originario de cada autor. Es decir, que un escritor argentino o uruguayo deben pertenecer al realismo mágico y no al real maravilloso, puesto que en estos estados no hay un gran porcentaje de indios o afroamericanos comparado con, por ejemplo, México o Cuba. Otros consideran que el realismo mágico trata la realidad doble, la cotidiana y la extraordinaria, del modo fenomenológico, mientras que lo real maravilloso tiene la tendencia ontológica. Empero, al mismo tiempo, algunos críticos muy prominentes están a favor del uso sinónimo de los términos lo real maravilloso y el realismo mágico, incluso de lo fantástico, como lo propone Roberto González Echevarría. La literatura serbia, como lo ha dicho el profesor Jerko, cuenta con una grande y larga tradición de literatura fantástica, lo que no se podría precisamente decir para su pensamiento crítico y teórico sobre el mismo asunto. Los primeros textos que reconocemos como puramente fantásticos datan del prerromanticismo, aunque la inserción de lo irreal en lo cotidiano forma parte integral de nuestra poesía épica y literatura medieval. Durante los años 50 y 60 del siglo pasado, crece el interés por la literatura fantástica y aparecen primeros estudios y antologías de literatura fantástica serbia. El realismo mágico, por otra parte, como una noción literaria, llega a Serbia junto con la recepción de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Aunque las obras pertenecientes a la nueva novela hispanoamericana fueron traducidas relativamente poco después de su publicación, la obra crítica empieza a presentarse a los finales de los años 70 y a los comienzos de los años 80 del siglo anterior. Así que los teóricos literarios serbios utilizan el término realismo mágico como un sinónimo parcial de la literatura fantástica, habitualmente para referirse a una obra literaria hispanoamericana o a una obra que se parece al realismo mágico hispanoamericano y comparte algunos de sus rasgos. Milorad Pavić es uno de autores serbios que se relaciona muy a menudo con la literatura hispanoamericana, sobre todo con la obra de Jorge Luis Borges, pero con Gabriel García Márquez y Julio Cortázar también. Eso significa que el adjetivo mágico realista se encuentra con frecuencia en los artículos literarios que abarcan este tema. Para discernir de qué modo Pavić trata lo fantástico en su obra, es necesario analizar sus diferentes apariencias irreales. Muchos críticos han subrayado el carácter extraordinario del tiempo en las novelas de Milorad Pavić. En el diccionario Hásero existen varios planos temporales. Los háseros consideran que durante 4 temporadas pasan 2 años calendarios. Uno de estos años corre del pasado hacia el futuro, mientras que el otro fluye en la dirección contraria, desde el futuro hacia el pasado. En Paisaje pintado con té, su protagonista intenta influenciar el futuro desde el presente y, a diferencia de Chichikov de Gogol, que consigue las almas de los muertos, compra las almas de los niños todavía sin nacer. Similar a esta inserción en el tiempo, es una noción de la muerte fantástica que aparece en el diccionario Hásero. Los padres padecen las muertes de sus niños. El carácter paradójico de este tipo de la muerte sobreentiende que las vidas son regidas por el destino. Ya se sabe cómo morirán los niños en el momento de la muerte de sus padres. En la Grecia antigua, el destino fue la causa de tragedias, pero en tiempos modernos llegó a ser la causa de espanto, porque muestra la incapacidad del hombre de influir en su propia existencia. El hombre moderno, afectado por las ciencias naturales, todo fuera de su dominio lo observa como algo irreal, fantástico. Tiempo en la obra de Pavić manifiesta algunos otros rasgos insólitos también. Muy a menudo está presente de manera no lineal, cíclica, con repeticiones múltiples. En el diccionario Hásero, los eventos de la Edad Media y los empeños en la creación del diccionario Hásero se repiten en el siglo XVII y de nuevo a los finales del siglo XX. En estos giros cíclicos del tiempo resurgen algunos personajes, entre ellos los más destacados son los demonios del siglo XVII, que retornan en el siglo XX unidos en una sola familia y reconocibles por detalles grotescos, como son la ausencia del tabique nasal o 2 pulgares en una sola mano.
La presencia de seres fantásticos no se limita solo al diccionario Hassero. En el paisaje pintado con T, el signo demoníaco lleva el protagonista de la novela, mientras que los lectores del libro son presentados como vampiros. Algunos acontecimientos de las novelas de Milorad Pavić pertenecen a lo así llamado fantástico onírico. Los cazadores de sueños Hasseros viajan por los ensueños de otros y reúnen las partes del cuerpo del Adán celeste. La princesa Ateg, quien es la primera de los cazadores de sueños, tiene el poder de navegar por ensueños hasta siglos futuros y de llevar consigo algunos objetos mágicos. Y la obra de Pavić está llena de estos objetos mágicos. Aparecen huevos que contienen los días de la vida y las pueden cambiar, espejos que tienen el poder de revelar el destino o llevar a los personajes hasta otras dimensiones. Quizás los libros son los objetos más peculiares. En el diccionario Hassero, los libros tienen el poder de matar a las personas reales y ficticias, transformándolas en personajes literarios, o simplemente a través del acto de lectura. Así, en el diccionario Hassero se reconstruye el cuerpo, además de los poderes destructivos, los libros pueden engendrar vida y amor. Así, en el diccionario Hassero se reconstruye el cuerpo del Adán celeste, a través del libro cuya protagonista es precisamente ella, Vita Čamilut, la protagonista del paisaje pintado con T, encuentra a su amante en el lector. Los acontecimientos fantásticos en la obra de Pavić no acaban aquí. Podríamos pasar horas enteras hablando de los hombres con la memoria monstruosa, de la resurrección de los muertos, de las charlas de los vivos con los muertos, de la creación del hombre del varo, etc. Pero lo fantástico en Pavić no se manifiesta solo al nivel temático, sino en su modo peculiar de describir a sus personajes. Las frases de Pavić son muy poetizadas, llenas de giros inesperados y de explosiones pequeñas, como las describen algunos críticos. Si las descripciones de Pavić de sus personajes o acontecimientos leemos como profundamente líricas y poéticas o como alegóricas, no las vamos a reconocer como fantásticas, sobre lo cual nos ya había advertido Todoro. Sin embargo, si nos acercamos a ellas como a la narrativa y no seguimos buscando su significado más allá de las líneas que están enfrente de nosotros, vamos a descubrir una serie de curiosidades. De ese modo, en el diccionario Hassero llegamos a saber que la expresión cara de Hassero indicaba la característica propia de todos los Hasseros y por consiguiente también de la princesa Ateg, de despertar cada día como nueva persona, con una cara totalmente nueva y desconocida, de modo que incluso los familiares más próximos tenían problemas para reconocerse. En el paisaje pintado con T, el narrador nos describe a una de las amantes del protagonista de la manera siguiente. Tenía una sonrisa muy poco profunda, por lo que cada vez que se echaba a reír, el hombre debía encallarse en su nariz. Además de los exquisitos giros racionales y los sucesos verdaderamente inusuales que se pueden caracterizar como fantásticos o mágico-realistas por la falta de asombro, lo que hace que lo fantástico de Pavić sea extraordinario es, según nuestra opinión, el hecho de que una parte suya se basa en los principios completamente distintos, incluso opuestos a los postulados tradicionales de la literatura fantástica. Hemos mencionado anteriormente que los diferentes críticos de la literatura fantástica están de acuerdo que lo fantástico representa una inserción aguda en el mundo real, cotidiano, o en otras palabras, que representa la oposición a sus leyes. Claro, para que lo fantástico haya una vida real donde insertarse, el escritor está obligado a transferir este mundo exterior al mundo literario y a persuadir al lector de su existencia. Incluso si, como Linda Hutchon, consideramos todas las preguntas sobre la realidad que se produce en la literatura, su falacia referencial y efecto real, como lo llama Barth, seguimos aceptando que un escritor debe crear la ilusión de la realidad de una manera suficientemente fiel para que el lector, al menos durante la lectura, sea convencido de su existencia literaria. Una parte de la fantasticidad de sus textos Pavić la construye jugando con este axioma fundamental de la literatura fantástica a través de metaficción. A principios del diccionario Hassero, en las observaciones preliminares teorizando sobre el origen de la versión del léxico que el lector tiene en sus manos, Pavić menciona el ejemplar venenoso del libro del siglo XVII que mataba a su lector en la página 9 en las palabras verbum caro factum est.
nos indica al mismo tiempo tanto la ficcionalidad del texto y que todo que vamos a leer hace parte de un mundo literario, como el hecho de que este texto fuera capaz de entrar en el mundo exterior real y matar a su lector. Si Pavić empieza su diccionario Hásaro con la advertencia sobre la capacidad del libro para matar, lo termina señalando su poder de unir a la gente y crear amor. En la nota final sobre la utilidad del diccionario, revelamos cuál es la razón de tener dos ejemplares del libro, el masculino y el femenino. El escritor desea que se reúnan un lector y una lectora del diccionario en su ciudad, que comparen los ejemplares del libro y que regañen duramente entonces al lexicógrafo, pero que terminen cuanto antes en nombre de lo que viene después, porque eso es un asunto exclusivo de ellos y vale más que cualquier lectura. Y Pavić sigue aclarando que los ve en una calle que disponen su cena sobre un buzón de correos y comen abrazados, sentados en un sillín de una bicicleta. En el paisaje pintado con té, Pavić al mismo tiempo ficcionaliza el mundo real y trata de hacer que la realidad penetre en la literatura. El lector de esta novela, para los aficionados a los crucigramas, se va a sorprender cuando tropece con el aviso que todos los lectores de este libro son ficticios. Cualquier similitud con los lectores reales es pura coincidencia. Luego va a mirar a la protagonista de la novela, Vita Čamilut, como intenta descubrir la identidad de su amante, y a la confusión propia va a aprender que su amante es precisamente él, que tiene en sus manos el libro de su destino, el libro bajo el título Paisaje pintado con té, y que está leyendo las líneas siguientes. Así, Vita Čamilut, la heroína de esta novela, se enamoró del lector de su libro. No obstante, la participación del lector en la trama de novela no se detiene acá, porque exactamente de su sexo depende si el destino de Vita Čamilut va a ser trágico o feliz. ¿Por qué nos sorprende la posibilidad que el libro puede afectar nuestras vidas fuera de la literatura? ¿Y por qué nos asombra el hecho de que el escritor ya nos haya envuelto en su texto como a uno de sus personajes? ¿Por qué esos intentos de salir fuera de sus límites literarios nos causan inquietud y conmoción? Si como lectores igualamos al mundo literario con el mundo real, ¿por qué no recibimos con brazos abiertos cada prueba adicional de su autenticidad? ¿No crecía nuestra convicción de su veracidad con cada contacto entre el texto y la realidad extratextual? ¿Por qué nos sorprende más el hecho de que somos justamente nosotros mismos, los amantes de Vita Čamilut, que los loros en el Mar Negro recitando las partes del diccionario Hásaro? Pavić lucha por lo fantástico en su obra en dos frentes. Por un lado, crea la ilusión de la realidad en su texto que entrelaza con sucesos y personajes insólitos, pero por otro lado muestra que esta ilusión literaria no es nada más que una ilusión. Descubrimos que no importa cuán convincente esa ilusión de la realidad sea, que siempre queda limitada a su existencia literaria y que cada influjo de la realidad extratextual solamente señala su ficcionalidad y se ofrece como un intento del texto de actuar en contra de sus propios principios, como una especie del esfuerzo fantástico del texto mismo. Algunos críticos sostienen que la literatura fantástica se consigue mediante los temblores existenciales, tanto en los personajes como en el lector, señalando que la realidad en la que creíamos ser solo ficción, convirtiendo al lector en uno de sus personajes y así ficcionalizando la realidad extratextual, Pavić pone en cuestión nuestra realidad y existencia también. Pero estas suposiciones podrían asustar solo a aquellos lectores que yacen en la portada del diccionario, los que lo nunca abrirán. Los lectores verdaderos de Pavić, la posibilidad de estar en el mundo donde se casan las partes del cuerpo de la Adán celeste en los sueños, donde se ama por siglos y se mandan mensajes de amor en los caparazones de tortugas, la ven como una posibilidad realmente mágica. Gracias. Bueno, antes de continuar con el otro autor que vamos a ver esta tarde, que es Dino Buzzati, quería agradecerle a ambos profesores la ponencia y muy particularmente a la Embajada de la República Serbia, que cuando le propusimos armar esta mesa respondió de manera muy optimista.
Para todos ustedes espero que se les haya despertado la curiosidad por la obra de Pavich. En este momento se pueden conseguir los dos libros que mencionó la profesora en formato digital, porque están agotados hace muchos años. Los publicó Editorial Anagrama, pero Editorial Sexto Piso ha distribuido en nuestro país otros 3 libros, un libro de cuentos que se llama Pecados Capitales y 2 novelas. Una es Segundo Cuerpo y la otra es Pieza Única. Pieza Única está dividido en 2 volúmenes, obviamente. Bueno, vamos a seguir entonces con Dino Buzzati, de la mano de Osvaldo Gallone. Osvaldo Gallone es profesor, tallerista, es coordinador de los talleres de lectura de la Biblioteca Nacional, es escritor, tiene varias novelas, tiene varios premios por sus novelas y por su obra crítica, y bueno, nos trae un texto sobre Buzzati. La teoría sobre el fantástico que elabora Svetan Todorov, probablemente lo más importante que tiene es que le confiere un lugar específico a un género como el fantástico, que es tan lábil. Todorov dice: lo fantástico ocupa el tiempo de la incertidumbre. Lo fantástico ocupa el tiempo de la incertidumbre, la vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento al parecer sobrenatural. La vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento al parecer sobrenatural. Digo esto porque esta definición de Todorov parece definir de manera exacta el comienzo de un texto como La Metamorfosis de Kafka. Digamos, cuando Kafka comienza diciendo: una mañana Gregor Samsa despertó de un sueño intranquilo y se encontró convertido en un enorme insecto. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó Gregor, no era un sueño. Yo creo que el escalofrío de lo fantástico respecto al lector tiene que ver con estas últimas 4 palabras de Kafka: no era un sueño. Lo digo porque el escándalo lo constituye que no sea un sueño. Y a la vez, estas palabras constituyen realmente lo que se puede llamar un contrato entre el autor y el lector. A partir de ahí, el lector sigue leyendo porque lo cree y suspende la incertidumbre o no lo lee más. En el sentido de que lo fantástico no explica nada, sino que plantea, narra. Y en la medida que tiene que ver con el lugar que ocupa la incertidumbre, tiene que ver, y está íntimamente ligado, me parece a mí, al concepto de lo siniestro freudiano. Eso aparentemente natural y cotidiano que se vuelve monstruoso. O por lo menos sobrenatural. Lo digo porque hay una frase de García Márquez que a mí me parece que explica, por un lado, el género fantástico en América Latina o en la América Hispana, digamos, y por otro lado, el realismo mágico en la América Hispana. García Márquez dice: si hay algo que pasó con los conquistadores cuando vinieron a descubrir América, es que venían borrachos de libros de caballería. Y si hay algo que está rayano en la literatura fantástica, son los libros de caballería. Algo que no explica, donde el caballero en el capítulo 4 le cortan la cabeza y al 5 se lo vuelven a poner y nadie explica nada, absolutamente nada. Hay bálsamos milagrosos, nadie explica cómo funcionan, pero funcionan. Digo, en este sentido, si hay un germen de literatura fantástica en América Hispana, son las crónicas del descubrimiento desde Bernal Díaz en adelante.
No hay literatura más fantástica que esta, en la medida en que lo que encuentran los españoles es un territorio y una geografía que ellos consideran sobrenatural y que sin embargo existe. Digamos, es lo mismo que se puede aplicar respecto al texto de Kafka. No era un sueño, está ahí, pero sin embargo es onírico totalmente. Pero sin embargo es la pura realidad. Digamos, en este sentido, el fantástico siempre ocupa el lugar de la incertidumbre. Todos saben, conocen. Perdón, le iba a traducir. Entendido, todo el mundo conoce el argumento del desierto de los tártaros. Bueno, por lo menos vio la película. No, digo, es 1 hora y pico, es mucho más tolerable. Y yo creo que todo el argumento del desierto de los tártaros está prácticamente constreñido en un texto muy, muy breve, más que un cuento, es una parábola de Kafka que está en La muralla china, que se llama La partida. Dice el narrador en primera persona: di orden de ir a buscar mi caballo al establo, el criado no me comprendió, fui yo mismo al establo, ensillé el caballo y monté. A lo lejos oí el sonido de una trompeta, le pregunté lo que aquello significaba. Él no sabía nada, no había oído nada, en el portón me detuvo para preguntarme: ¿hasta dónde cabalga el señor? No lo sé, respondí. Solamente quiero irme de aquí, solamente irme de aquí. Partir siempre, salir de aquí. Solo así puedo alcanzar mi meta. ¿Conoces pues tu meta?, preguntó él. Sí, contesté yo. Lo he dicho ya. Salir de aquí. Esa es mi meta. Cualquier lector de la obra kafkiana sabe perfectamente que jamás el jinete va a salir de ahí. Nunca va a lograr salir de ahí por más que tenga todo el tiempo del mundo, porque la obra de Kafka y la parábola de lo fantástico es un confinamiento sin ninguna cadena y sin ninguna puerta. Es la condena del confinamiento. Por eso no hay nada tan kafkiano como por ejemplo, las aporías de Zenón de Elea. La carrera de Aquiles y la tortuga. Aquiles jamás va a alcanzar a la tortuga. No es que Zenón de Elea creía que no había movimiento. No, él veía que la gente se movía. Claro. Lo que Zenón de Elea decía que no se podía probar, que es otra historia. Todo lo que hace la literatura fantástica desde Kafka a Usati es proponer que no se puede probar temas como el movimiento, la libertad, el progreso, etcétera, etcétera. En la medida en que lo que tocan es un punto ciego, que no tiene nada que ver con el misterio, ¿no? El misterio tiene que ver con la narrativa policial. Hay un misterio a descifrar en lo policial. A mí me parece que lo fantástico tiene que ver con un punto ciego. Vale decir, algo que constitutivamente y por definición no se puede descifrar. Por eso uno puede pensar que hay textos como El desierto de los tártaros, o El castillo de Kafka, o La condena de Kafka, o el libro al que se acaba de hacer referencia de Pavik, que literalmente no tienen final. El castillo de Kafka podría extenderse 300 páginas más o menos, pero no hay un final posible para esos textos. No hay una conclusión posible para esos textos, y son textos que no son conclusivos porque están sostenidos en un punto ciego. Y en el caso del desierto de los tártaros está sostenido en un tiempo que está absolutamente congelado. Como el jinete de Kafka, en principio el protagonista del desierto de los tártaros, el teniente Drogo,
piensa que en algún momento va a poder salir de ahí, de la fortaleza Bastiani, no va a salir nunca, por supuesto. Piensa que llegando ahí empieza su verdadera vida. No solamente no empieza su verdadera vida, sino que ni siquiera va a encontrar una muerte digna. Y por otro lado, El desierto de los tártaros es la novela de la latencia. En algún momento van a atacar los tártaros desde el norte y hay que estar preparados para ese momento. ¿Cuándo? No se sabe. La latencia es lo que le añade toda la carga de angustia que tiene un texto como El desierto de los tártaros. Hay un fragmento del Juguete rabioso de Roberto Arlt, que tal vez es uno de los más angustiantes de la obra de Arlt. Cuando el protagonista, Silvio Astier, recuerda una frase del padre, la frase del padre dice: acordate que mañana te tengo que pegar. Vale decir, no hay nada más intolerable que esa noche. El castigo diferido es el más intolerable de todos, digamos, ¿no? Mañana se te va a castigar. Prepárate, por lo tanto, mañana es un tiempo, lo que media entre ahora y mañana es un tiempo infinito. Y es un tiempo tan infinito como, en el caso del desierto de los tártaros, el de la esperanza. Todos en el desierto de los tártaros están esperando la consumación de una probabilidad. Que es la del ataque, la de entrar en combate, la de la guerra, pero fundamentalmente y por sobre todas las cosas, la probabilidad de morir con gloria en el campo del honor. Es lo único que quiere el teniente Drogo. Ahora, El desierto de los tártaros es una novela del siglo XX, de mediados del siglo XX. De hecho, se publica el mismo año en que termina la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, el sueño de gloria, donde termina, es en una telaraña burocrática kafkiana. Lo importante de la fortaleza son los trámites administrativos. Si hay algo alejado de la épica de una muerte con gloria, es el trámite administrativo. En un tiempo donde los dioses han muerto y el único dios que instaura Kafka es el de la burocracia. Hay un diálogo que tiene el teniente Drogo, el protagonista del desierto de los tártaros, con el médico de la guarnición, donde le dice que él en realidad llegó ahí a la fortaleza Bastiani por un error. El médico de la guarnición le contesta: todos, hijo mío, han venido aquí por error. Hay un apólogo brevísimo de Kafka que se llama Un viejo manuscrito y que dice: hay algún malentendido, y ese malentendido será nuestra ruina. La novela que se llama la novela del absurdo, o la obra de Camus, o la dramaturgia de Beckett, o la novela de mediados del siglo XX para adelante, o la novela de posguerra en adelante, a mí me parece que descansa precisamente en ese concepto. Hay un error monstruoso y ese error no puede ser reparado. Porque es un error que se multiplica. Y en realidad, como se multiplica, deja de ser un error para empezar a convertirse en un rasgo constitutivo del ser. Deja de ser un accidente para tener registro ontológico.
Y en la novela de Buzzati, el error está íntimamente ligado al concepto de destiempo. Casi todos los personajes de las novelas de mediados del siglo XX en adelante, lo que no pueden es llegar a tiempo. Y cuando llegan a tiempo no pasa nada. Absolutamente nada. El teniente Drogo, dice la novela, tenía la sensación de no llegar a tiempo, de que algo importante sucedería y lo tomaría por sorpresa. La vida se había resuelto en una especie de broma. Por esto es que se puede pensar que una de las novelas más representativas respecto de determinadas situaciones del siglo XX sea la novela de Milan Kundera que se titula La broma. Es un error que parece una broma de pésimo gusto, pero ni siquiera uno se lo puede tomar en serio. Para levantar un poco el ánimo, digo, ¿no? En contraposición a la novela El desierto de los tártaros, hay un texto de Rilke, del poeta Rilke, que se llama Canto de amor y muerte, del corneta Cristóbal Rilke. Cristóbal Rilke es un antepasado de Rilke. De hecho, dice Rilke en el prólogo, es un texto de prosa poética muy breve, el de Rilke, el de Canto de amor y muerte del corneta Cristóbal Rilke. Dice el propio Rilke, es la historia de mi antepasado, el corneta Cristóbal Rilke, que en 1663, durante la campaña contra los turcos, cayó en Hungría. La aventura misma no es histórica, mi imaginación juvenil la trazó en el marco de un libre desarrollo, dentro de las fechas dadas. En realidad, este brevísimo poema en prosa lo edita en 1906 Rilke, y el éxito es impresionante. Digamos, en la entreguerra llega a vender Rilke más de 1 millón de ejemplares de esto, ¿no? O sea, bastante. Y de hecho, en realidad lo que encuentra el corneta Cristóbal Rilke es efectivamente la muerte en el campo del honor. La muerte honorable, la muerte heroica y el orgullo de pelear por su patria. Hay un momento en que está todo narrado en primera persona, el poema de Rilke. Dice: mi buena madre, enorgullécete, llevo la bandera, no te preocupes, llevo la bandera, quiéreme, llevo la bandera. De hecho, cuando muere obviamente por llevar la bandera y por ser lo más visible que hay en ese campo de batalla. Muere en el campo del honor, muere a los 17 años. Y cuando lo matan, la sangre que sale de su cuerpo él la asimila a un surtidor sonriente. Y piensa que finalmente ha llegado la hora milagrosa que al menos una vez en la vida le toca a cada uno. Es lo que va del siglo XIX al siglo XX. En el siglo XX, el teniente Drogo, cuando está de guardia y se produce un movimiento en la fortaleza, dice: justo a mí tenía que pasarme, ahora ocurre algún lío. Vale decir, es lo que va de la épica al universo kafkiano. Más allá de que el Rilke, obviamente, en él confluyen el heroísmo juvenil y romántico del siglo XIX
y lo único que se destaca en el desierto de los tártaros es el sobresalto administrativo. En el universo de Rilke es un universo donde todavía hay lugar para el heroísmo. Heroísmo. Pero este desesperado letargo del desierto de los tártaros está sumido en el permanente desconcierto y la eterna espera. Esto es lo que lo lleva al campo del fantástico. Mientras el teniente Drogo vive su heroísmo en potencia, Rilke lo consuma en acto. Tiene caracteres impresionistas el héroe Rilke y kafkianos el teniente Drogo. Y fundamentalmente el teniente Drogo está vaciado de ética porque vive en una época, finaliza la Segunda Guerra Mundial, y por lo único que está asediado es por el vacío existencial y por el sinsentido de la historia. Es la época donde más claramente se nota la pertinencia de la cita de Marx: el hombre no protagoniza la historia, sino que la padece. Y una época donde no hay lugar para la muerte singular y heroica, sino más bien, como lo ha probado uno de los siglos más sangrientos de la historia, que es el XX, lo que hay es lugar para una muerte anónima y unánime, pero no heroica y singular. Cuando está terminando el desierto de los tártaros, parece que finalmente el enemigo del norte va a atacar. Pero Drogo ya tiene más de 50 años y es un alférez Rilke envejecido, vale decir, imposible, absolutamente imposible. En la lejanía, dice el narrador, escucha las raras señales de corneta y apenas atina a incorporarse porque lo tiene postrado una disfunción hepática. Y en el último monólogo que tiene consigo mismo, el teniente Drogo se dice: nadie cantará tu elogio, nadie te llamará héroe ni nada por el estilo. Vale decir, cuando ataca el enemigo del norte, él tampoco se puede levantar de la cama. Por lo tanto, una vez más y como último acto de su vida, llegó a destiempo. Este es el destiempo existencial que sostiene la novela y lo sobrenatural siniestro, que es uno de los elementos constitutivos del fantástico. Eso, gracias. Bueno, nos quedan unos minutos nada más, así que si alguno quiere hacer una pregunta, este es el momento. ¿Nadie? Bueno, nos vemos. Rápido, decidimos con velocidad. Ahí tenía la pregunta Daniel. Daniel tiene la pregunta y la señora tiene la pregunta. El profesor, sí. A nuestro visitante, una pregunta referida a la obra de Nino Garzabal. ¿Qué aspectos consideran ustedes en relación a su vida personal y la vida académica que incidieron en su tendencia a producir una literatura universalista? Koji su bili elementi Pavićevog privatnog života i njegove akademske karijere koji su imali utjecaj na njegov univerzalistički aspekt njegove književnosti? Hoćete vi? Ajde, kažete.
Hvala vam najlepše na tom pitanju. Ono je veoma značajno jer pogađa jednu epohu takođe u istoriji 20. veka. Muchas gracias por su pregunta. Es muy importante porque exactamente habla de una época de la literatura del siglo XX. Pavić je inače 1930. godište. Pavić nació en el año 1930. Tako da su godine njegovog obrazovanja akademskog početak 50. godina koji su veoma važni za kulturu bivše Jugoslavije. Los años de su formación académica son los años 50, que son también muy importantes para la historia de la Yugoslavia antigua. Tom napominjem da on nije samo doktorirao istoriju i istoriju književnosti, nego je studirao muziku i svirao violinu. Pavić no solo obtuvo el doctorado de la historia literaria y de la literatura serbia, sino que estudió también la música. A prevodio je sa engleskog i francuskog i posebno sa ruskog. Traducía del inglés y del francés, pero sobre todo del ruso. Kao student 4. godine je naišao na tu čuvenu hazarsku polemiku, to jest poslanje Ćirila i Metodija u Hazariji. Como estudiante del 4. año de estudios, tropezó con este asunto de los házaros y de los escritos de Cirilo y Metodije y su viaje a la tierra de los I házaros. pisao o tome seminarski rad koji će 30 godina kasnije dati taj veliki roman. Y sobre ese asunto exactamente escribía un trabajo escrito para su carrera que va a ser la base para el diccionario házaro. Jedan deo je njegovo lično usredsređenje na sve stvari i sve kulture ovoga sveta. Una parte es su deseo de saber todo sobre todas las culturas mundiales. Ali drugo je osobina jugoslovenske kultura početkom 50. godina, Pero también la característica de las culturas yugoslavas a los comienzos de los años 50, koje su se od 1952. godine naglo otvarale prema svetu. que empezaron a abrirse al mundo exactamente en esos años. Recimo, važni prevodi Kafke, Bucatija, Rilkija upravo su objavljivani već početkom 50. godina. Por ejemplo, las traducciones importantes de Kafka, de Buzzati, de Rilke empezaron a aparecer en los años 50. Tako da je Pavić pripadao jednoj generaciji ljudi vrlo često rođenih oko 1930. godine koji su sebe osjećali kao građane sveta. Así que Pavić pertenecía a una generación de la gente nacidos alrededor del año 1930 que se sentía de verdad los ciudadanos del mundo. On je u samoj svojoj konstituciji bio svetski čovjek. Él de verdad fue un ciudadano del mundo. Jedan period života živeo je takođe u Parizu, Un periodo de su vida lo pasó en París, ali onda kad su možda svi očekivali da u Parizu i ostane, on se vratio u Jugoslaviju. pero cuando todos pensaban que iba a permanecer en París, él volvió a Serbia, Misleći da pisac pripada svom jeziku, svojoj kulturi, svom narodu. pensando que un escritor pertenece a su pueblo, a su cultura, a su literatura.